Bienvenidos a mi canal de YouTube Español en Casa. Como parte de la dinámica de este mes, estaré abordando tutoriales sobre contenidos que ustedes proponen. Ustedes serán los productores y productoras de Español en Casa durante todo el mes de enero. Entonces, hoy vamos a aprender cómo hacer un resumen. En primer lugar, debemos tener claro que un resumen no es más que un texto que transmite la información de otro texto de manera abreviada. Entonces, si nosotros tenemos un texto A, que es el texto original, obviamente del texto A se va a derivar el texto B, que es el resumen. En el texto A hay ideas principales e ideas secundarias. En el texto B, que es el resumen, yo solo voy a interesarme de las ideas principales, precisamente porque es un resumen. Y esa es la modalidad del resumen. Lo que pretende el resumen es ser una técnica de estudio que nos permita abarcar mucha información de manera rápida. Entonces, para hacer un resumen es necesario realizar las siguientes operaciones. Primero, reconocimiento del tema principal y de los subtemas del tema original. Digamos que el tema original fuera fumar es muy dañino para la salud y trae terribles consecuencias a los seres humanos. Digamos que ese es el tema principal. Y después continuamos. Entre ellas se encuentra el cáncer de pulmón, los problemas broncoespiratorios, la falta de aire, enfermedades de destrucción de las paredes alveolares, o sea, una descripción. Entonces, ahí ustedes ven un tema principal y luego varios subtemas que se van derivando. Identificación de la estructura y organización del texto original. ¿A qué me refiero con esto? Es importante que ustedes identifiquen en el texto original que están resumiendo la introducción, el desarrollo y la conclusión. ¿Por qué esto es una buena técnica? Porque normalmente en la introducción del texto hay por lo menos una idea principal. En el desarrollo normalmente hay de 3 a 4 ideas principales y en la conclusión hay una idea principal. Entonces, si ustedes logran identificar en el texto origen dónde está la introducción, dónde está el desarrollo y dónde está la conclusión, va a ser fácil para ustedes determinar una idea principal en la introducción y una idea principal en la conclusión y de 3 a 4 ideas principales en el desarrollo. ¿Qué les recomiendo también a la hora de hacer un resumen y que es muy útil? Las notas breves al margen de los párrafos. Ustedes saben que en todo texto nosotros tenemos párrafos. Entonces, lo que podemos hacer es rayar por cada párrafo, o sea, con un corchete de dónde a dónde llega y señalar la idea principal de ese párrafo. En el siguiente párrafo, igual indicarlo con corchete y marcar la idea principal de ese párrafo. Y lo mismo, así sucesivamente según el número de párrafos del texto. Si a ustedes no les gusta rayar los textos, entonces lo pueden hacer en lápiz de grafito. Otra recomendación que les hago es el subrayado de la información. El subrayado lo pueden hacer con resaltadores de diferentes colores. Entonces, determinen un color para subrayar las ideas principales y un color para subrayar las ideas secundarias. Puede ser el verde para las ideas principales y el rosado para las ideas secundarias. Y luego, solo con las que les queden en verde, que son las principales, construyan el resumen. Ustedes me pueden decir ahora, pero entonces, ¿para qué subrayar las ideas secundarias si ni las ocupé? Eso es un grave error en un resumen, porque es igual de importante encontrar lo que no irá en el resumen como lo que sí va a ir en el resumen. Porque como recuerden que el resumen no es todo el texto, sino lo más importante, una vez que identifico las ideas principales, también marco las secundarias para saber lo que yo debo suprimir del texto para que se convierta en resumen. Hacer un esquema de contenido. Esto es súper útil. Los esquemas de contenido se hacen rapidito y son sencillos. Yo les recomiendo poner el título del texto, poner las ideas principales que encontraron. Digamos que encontraron 3, idea principal A, B y C. Luego, de la idea principal A se van a derivar ideas secundarias, 1, 2, 3. Luego de la idea principal B se van a derivar 3 ideas, 1, 2 y 3. Y luego de la idea principal C se van a derivar 3 más. Entonces, si ustedes hacen esto, les va a ser bastante fácil hacer el resumen. Obviamente, ustedes aquí no es que van a escribir idea principal, van a poner la idea principal,
que me pasó una vez eso con un estudiante. O sea, ustedes van a poner la idea aquí escrita, igual aquí, y luego las ideas secundarias. Entonces, eso a ustedes les va a permitir ver mentalmente qué ideas van a incluir en el resumen. Ahora, ¿qué procesos cognitivos tenemos que llevar a cabo? O sea, cognitivos me refiero de pensamiento para hacer un resumen. Primero, el proceso de generalización. Muchas veces encontramos mucha información, varias oraciones, entonces nosotros podemos generalizar y unir todo en una sola idea. Vean este ejemplo, por ejemplo. María estaba en la noche viendo una película, se sentía aburrida, decidió ir al cine. Fue al cine, vio en la cartelera que había, compró una entrada, luego compró palomitas, vio la película y regresó a su casa. Si ustedes se fijan, todas esas oraciones yo las puedo resumir en una sola, y es que María tuvo ganas de ir al cine, fue, compró una entrada, vio la película y regresó a la casa. ¿Ven? Entonces yo estoy generalizando todo lo que hizo María de una sola vez. También puedo hacer un proceso de globalización. Los procesos de globalización son muy útiles en aquellos textos que enumeran varias cosas o dan muchos ejemplos. Por ejemplo, digamos, la Tierra, Neptuno, Júpiter, ven, una enumeración de elementos, todo eso ustedes lo pueden englobar en una sola idea, que es los planetas del sistema solar. O por ejemplo, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela, todo eso lo pueden englobar en mi familia, ¿ven? Entonces, en un resumen uno busca recursos para englobar. Integrar la información. ¿Qué quiere decir integrar la información? Conectar la información de manera rápida. Por ejemplo, suponiendo que tuviera dos oraciones. Hipócrates consideraba que el esqueleto humano era muy útil para el estudio y para el conocimiento. Segunda idea, Hipócrates pensaba que el esqueleto era como un mapa que nos reflejaba cómo había sido la vida de esa persona. Porque si esa persona se había fracturado, había tenido lesiones, había tenido una vida desordenada, todo eso se iba a reflejar en su esqueleto. Y ustedes saben que es cierto, cuando nos fracturamos queda siempre una cicatriz en el esqueleto, una marca. Entonces, ¿cómo yo podría integrar todo eso diciendo que Hipócrates consideraba que el esqueleto era un importante objeto de estudio porque nos daba un mapa del ser humano? Listo, entonces yo voy resumiendo y compactando ideas. Otra cosa que les recomiendo es escribir el resumen con nuestras propias palabras. A veces los alumnos cometen el error de copiar y pegar del texto original a su resumen. Eso es un grave error, porque la idea del resumen es que ustedes comprendan el texto y que produzcan el suyo con sus propias palabras sin perder la idea del autor. Pero si ustedes solo descargan un documento y le dan copiar y pegar, si la maestra luego les pregunta qué entendieron del texto, pues seguramente ni se van a acordar. ¿Por qué? Porque el resumen no es copiar y pegar. Un resumen es explicar con mis propias palabras las ideas del autor de un texto. Finalmente, ¿qué les recomiendo? Leer de corrido el resumen para ver si tiene sentido y coherencia, porque habrá algunos resúmenes que pueden ser para ustedes para estudiar, pero hay otros que son para entregar a sus maestros. Entonces tengan cuidado que si es un resumen propio, tal vez incluso ustedes pueden usar símbolos, abreviaturas. Yo recuerdo que cuando recibía clase a mí me gustaba, cuando una idea no me quedaba clara, yo le ponía un signo de interrogación. Entonces el signo ya a mí me alertaba de que esa parte del tema de la conferencia a mí no me había quedado muy clara, entonces yo le investigaba. Eso lo pueden hacer si es un resumen personal, pero si es académico, no. Ya para terminar, un resumen siempre debe ser coherente y debe tener sentido sin el texto original. Si cuando yo leo mi resumen necesito auxiliarme del texto original para comprender el resumen, ese resumen hay que revisarlo y mejorarlo. Otra cosa que no debemos hacer nunca, lo que les decía, copiar y pegar las ideas de otro autor sin leerlas, porque no se debe cometer el error de pensar que el resumen es copiar y pegar oraciones sin ninguna conexión. Grave error. Ustedes pueden escribir las ideas principales, pero luego recuerden que tienen que usar conectores para que toda la idea tenga coherencia. Bueno, espero que te haya gustado el tutorial y hayas aprendido lo esencial del resumen. Estaré preparando un segundo tutorial donde les voy a dar tips sobre cómo escribir un resumen y yo voy a escribirlo para que ustedes vean cómo aplico todos estos pasos en el mundo real. Suscríbete a mi canal y regálame un like. Bye.